Uno de los artífices de la recta final del proceso de paz fue nuestro ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a quien saludamos a esta hora. Ministro, buenos días. Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros y a todos los presentes. Señor ministro, yo sé que el ambiente pues es tenso, la polarización del país pues es fuerte, que mientras que se hace la paz en La Habana, pues en Colombia no hemos logrado una paz política, que el registro del proceso de paz por fuera de Colombia es diferente dentro de Colombia, que hay críticas respetables, que hay sapos que tragar, que el proceso es imperfecto. Pero en ese orden de ideas, ministro, ¿a usted no le parece que si el vicepresidente anuncia que va a votar por el sí, pero que tiene reservas en materia de justicia especial, pues hay que respetarle sus reservas, seguramente contrastarlas, explicárselas mejor, hacer lo que hizo Humberto de la Calle en su artículo de hoy, en donde le aclara algunas cosas, pero ponerse a pelear ahora con Germán Vargas Lleras y decirle que él es amigo de la guerra, como lo hizo ayer el expresidente Gaviria, como que poco suma en el proceso, ministro. Bueno, Julio, lo primero que debo decirles que yo creo que la mañana de hoy es muy importante para los colombianos. La declaración ayer del comandante de las FARC, del cese bilateral al fuego, no solamente en su contenido, sino la contundencia de sus palabras y la orden a todos los integrantes de la guerrilla del cese definitivo del fuego y de las hostilidades contra el ejército y la población civil, que siguió la orden del presidente de la República a nuestras fuerzas militares, que han sido las grandes victoriosas de esta jornada de paz, de cesar cualquier acción contra el ejército. Es una noticia que realmente nos llena de emoción y que muchos de nosotros, estoy seguro, Julio, pensamos que nunca íbamos a escuchar. Ustedes, Julio, llevan 25, 30 años dando solo noticias negativas sobre el conflicto armado en Colombia. Les ha tocado narrar los peores atentados en la historia casi que de la humanidad en muchos aspectos, y los secuestros, las tomas de poblaciones, y qué bueno, Julio, que hoy estemos dando estas noticias tan positivas para todos los colombianos, que debe llamarnos a la reflexión y a que le demos todos los colombianos, por encima de las diferencias partidistas, una oportunidad a esa paz definitiva en Colombia. Creo que hay que transitar un camino en que nos permita, después de los acuerdos de La Habana, pero ministro, sí. todo eso está muy bien, ministro, pero no me está respondiendo la pregunta. Por supuesto que celebramos el cese al fuego, ni más faltaba, viene una nueva etapa, pero no me responde la pregunta. ¿Usted está de acuerdo con que a Vargas Lleras se le esté diciendo que es amigo de la guerra y que esté invitando a la Corte Suprema de Justicia que se produzca un acto de sublevación por el acuerdo de paz? ¿Usted le parece que eso conlleva a un ambiente de paz? Eso es parte, obviamente, de la campaña del plebiscito. Eso es parte de la controversia política. Yo leí con atención las declaraciones del vicepresidente en la revista Semana. Creo que el vicepresidente ha estado mal informado sobre el acuerdo de justicia y el acuerdo de paz en general. Me parecen muy importantes las precisiones que el doctor Humberto de la Calle el día de hoy hizo en el diario El Tiempo. Por ejemplo, el vicepresidente plantea que se debe que una preocupación sobre el acuerdo, en el sentido en que la Justicia Especial para la Paz se va a congestionar enormemente si no se toman medidas para evitarlo. Y resulta que en el propio acuerdo se establece con toda claridad que solo la Justicia Especial para la Paz solo investigará
los casos de delitos más graves y más representativos para la sociedad colombiana, que es precisamente lo que plantea el vicepresidente como preocupación. Y en el caso de los terceros, que ha sido una preocupación permanente del propio presidente Santos, que no se afecte a los civiles terceros que no hayan participado en actividades delictivas, que no hayan determinado delitos, que en alguna ocasión pudieron haber financiado las actividades de grupos armados al margen de la ley, pero por ser objeto de extorsión, eso también queda claramente establecida en la Justicia Especial para la Paz. Yo creo que en la medida en que se haga ese debate y se den las discusiones, no solamente en el caso del vicepresidente, sino de muchos otros críticos del proceso, se van a ir dando claridades al respecto y va a quedar absolutamente diáfano para la opinión pública que este es un acuerdo de paz que de ninguna manera en su capítulo de justicia, como lo han pretendido señalar los contradictores de la oposición, que este es un acuerdo que no genera impunidad, pero que además no significa de ninguna manera que se está reemplazando la jurisdicción ordinaria a la Corte Suprema de Justicia, ni que los empresarios, ni que los civiles inocentes en este conflicto van a ser de alguna manera perseguidos por la Justicia Especial para la Paz. Fíjese usted, Julio, que durante meses, desde el Centro Democrático, el expresidente Uribe estuvo señalando que ese tribunal de la Justicia Especial para la Paz iba a ser integrado directamente por las FARC, que las FARC iban a dar los candidatos y que iban a señalar quiénes serían los magistrados que iban a perseguir al resto de la sociedad colombiana. Ha quedado absolutamente claro en este punto, como en todos los demás, que se trataba simplemente de amenazas y de distorsiones a la realidad, porque el tribunal va a ser integrado por organismos internacionales y nacionales del más alto prestigio. Luego yo creo que eso hace parte del debate, ya la controversia política que se genera. El expresidente Gaviria es el coordinador de la campaña del sí del plebiscito, seguramente tiene objeciones a las declaraciones que ha hecho el vicepresidente Vargas, y bueno, hay que respetar esa controversia política, en la cual obviamente como ministro del Interior yo no participo, pero creo que sí se pueden ir dando claridades al vicepresidente, que para nadie es un secreto, pero, lo ministro, dice él en su entrevista, ministro, justamente ha sido escéptico frente al proceso es de que justamente paz, esto es lo que preocupa, ministro. Ministro, es que justamente eso es lo que preocupa, porque pues aquí no se supone que el vicepresidente no es un gran contradictor del proceso, se supone que el vicepresidente es pues un representante del gobierno nacional, y preocupa que una persona de la talla del vicepresidente, que está con el presidente Santos y que va a dar el voto al sí, pues tenga tantos reparos y, como usted dice, tantas confusiones sobre un punto esencial del acuerdo de La Habana, que es el punto sobre justicia. Entonces no se entiende muy bien, o no saben los colombianos cómo interpretar estas dudas que tiene el vicepresidente. ¿No será más bien, ministro, que nos tenemos que empezar a preparar los colombianos para que el vicepresidente se aleje un poco de esta campaña del sí y empiece a cosechar su elección como candidato a la presidencia en contra de un posible candidato que podría ser Humberto de la Calle? Bueno, yo no entro a calificar ni a hacer esos pronósticos políticos. La entrevista es clara, el vicepresidente anuncia su voto por el sí, expresa unas reservas frente al proceso de paz. Esperamos que en la medida en que se haga la pedagogía de los acuerdos, se expliquen los acuerdos. Él mismo ha señalado que ha sido escéptico del proceso, él mismo ha señalado que ha estado distante del proceso. Seguramente en la medida en que se avance en la explicación del proceso, se irán dilucidando esas dudas y esas reservas y esas preocupaciones que tiene el vicepresidente. Ministro, en el acuerdo final, la verificación y resolución de cualquier incidente durante el cese el fuego bilateral estará a cargo del componente internacional del mecanismo, es decir, de la ONU. Pero al haberse declarado el cese el fuego antes de la firma final del acuerdo, ¿cómo se resolvería un incidente en caso de que ocurra? Bueno, se han establecido unos protocolos. La fuerza pública ha estado trabajando en los últimos días en esa materia. Los generales que participaron en la
y que han participado en la mesa, en la subcomisión de fin del conflicto, igualmente con los comandantes de las FARC. Yo preferiría que en esos casos técnicos sea el ministro de Defensa y el comandante del Ejército el que dé las explicaciones. Lo importante aquí es que tenemos un cese al fuego bilateral del fuego y de hostilidades de manera definitiva, y que es un cese que se da, como lo afirmó el señor presidente desde un comienzo, que solo se decretaría ese cese cuando ya estén dadas todas las condiciones para que sea definitivo, cuando esté cerca la ceremonia de la firma del acuerdo de paz. Ya se llegó a un acuerdo final. Ese cese al fuego facilitará la preconcentración de los integrantes de las FARC en las zonas de ubicación temporal. Ese cese al fuego facilitará la realización de la 10ª conferencia guerrillera, que va a conducir a la refrendación por parte de las FARC de esos acuerdos de La Habana, y ese cese al fuego es sin duda alguna el preámbulo de la paz definitiva en Colombia, que se sellará con la participación de los colombianos en el plebiscito el próximo 2 de octubre. Sobre eso, ministro, si es el día de la firma del acuerdo final, cuando se vote el plebiscito, entonces las FARC ya estarían llegando a esos campamentos de las zonas veredales, y se lo pregunto porque en algunos sectores hay temor de que la guerrilla haga presión por el sí en las urnas durante el plebiscito. A mí me causa mucha curiosidad esos temores que expresan los contradictores del proceso frente a las elecciones del plebiscito. Llevamos 50 años en Colombia asistiendo a unos comicios electorales en donde permanentemente se presentaba la intimidación armada por parte de las FARC, coaccionaban a la población, no permitían que ejerciera su derecho al voto, y estábamos en un país en conflicto. Y ahora, cuando vamos a tener unas elecciones de plebiscito totalmente tranquilas, en donde las FARC han anunciado con toda claridad que cesan cualquier ataque a la fuerza pública y a la población civil, entonces todavía le siguen buscando peros a una decisión que es absolutamente contundente, y a una realidad que es que vamos a tener un plebiscito sin que las armas de las FARC influyan en la ciudadanía. Mientras tanto, obviamente se irá avanzando, ya lo anunció hoy el comandante del Ejército, se está avanzando en la preconcentración de las FARC, se avanzará después de la conferencia guerrillera en la movilización de las FARC hacia las distintas zonas de ubicación, y comenzará a cumplirse el cronograma de desarme previsto de 180 días. Ministro, este fin de semana se conoció que el pueblo indígena Awá en Nariño no está de acuerdo con la ocupación, con la zona veredal en esa zona del resguardo indígena. ¿Ustedes desde el Ministerio del Interior cómo están manejando esta situación? Tal vez no es la zona Awá, hasta donde tengo entendido, sino la zona Yupa, en el municipio de La Paz, en el departamento del Cesar. Hemos estado dialogando con las comunidades indígenas. Ustedes saben que el mismo día de la firma del acuerdo definitivo por parte de las delegaciones del gobierno y las FARC en La Habana, el miércoles pasado, asistió a La Habana la comisión étnica con representantes de las comunidades indígenas y afros del país. Tuvieron un diálogo con los plenipotenciarios de la mesa. El acuerdo tiene un enfoque diferencial muy claro. El acuerdo establece también y determina que cualquier medida que de la implementación de los acuerdos de paz de La Habana tenga un impacto sobre el territorio indígena o el territorio afro, será concertada y consultada con las comunidades. Hay toda la disposición del gobierno nacional en la implementación de los acuerdos para escuchar permanentemente la voz de esas comunidades. Lo hemos estado haciendo frente a las zonas de ubicación temporal. Hasta la semana pasada, en el caso de La Paz, en el departamento del Cesar, se tenía un diálogo muy constructivo y había una actitud positiva de la comunidad yupa frente a esa zona de ubicación temporal. Vamos a evaluar el día de hoy qué puede estar sucediendo allá en el terreno, a verificar obviamente con el mecanismo tripartito de Naciones Unidas, el gobierno y las FARC,
la situación para poder tranquilizar totalmente a esas comunidades, que tengan claro que se trata de una zona temporal que será utilizada única y exclusivamente con el propósito de avanzar en la desmovilización y el desarme de un grupo de las FARC. Ministro, pero ¿cómo podemos los colombianos confiar en las FARC cuando la misma Defensoría ha dicho que no han soltado a los menores de sus filas, que esto fue un compromiso que adquirieron hace ya más de 6 meses, y el mismo Jesús Santrich trinó este fin de semana que no van a soltar a los menores para que sean judicializados, y además que no se van a concentrar en las zonas hasta que no esté en firme el proyecto de ley sobre amnistía, que este sería pues obviamente tramitado en el Congreso después de la firma del plebiscito? Entonces, ¿cómo podemos confiar en las FARC cuando las FARC están diciendo otras cosas, como que no van a soltar a los menores? Bueno, usted plantea dos temas distintos. En el caso de los menores hay un compromiso de las FARC que el gobierno le está exigiendo a las FARC que tiene que cumplirlo en esa materia y esperamos que se haga en las próximas semanas. En el caso de la desmovilización y el desarme, no conozco esas declaraciones de Jesús Santrich, pero más que las declaraciones de los integrantes de las FARC está ya el texto de los acuerdos, el cronograma, los protocolos en materia de desarme y desmovilización, que yo estoy seguro que se van a cumplir. Señor ministro, muchas gracias por atendernos y ojalá que todos estos planes se cumplan, los cronogramas, y que las cosas se vayan enfocando hacia esa deseada paz de todos los colombianos. Ha sido usted muy amable, le deseo una buena semana, ministro. Bueno, muchas gracias a usted. Alberto